El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 25 de marzo del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy, a 18 días del peor apagón que ha sufrido Venezuela en su historia moderna. El caos eléctrico volvió a apoderarse del país. Este lunes, al menos 14 estados este 25 de marzo se quedaron sin luz en horas del mediodía. El metro de Caracas cerró sus puertas y cientos de ciudadanos tuvieron que caminar hacia sus destinos en el área metropolitana. A estas alturas, ni Nicolás Maduro ni el general Luis Mota Domínguez han presentado una sola prueba del supuesto ciberataque que provocó la peor falla de energía sufrida en nuestro país. Jorge Rodríguez hace algunos minutos aseguró que el nuevo apagón, atención, es producto de un nuevo ataque al centro de transmisión de carga de Guri, sin presentar, por cierto, una sola prueba. La reacción del presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en su cuenta de Twitter, fue asegurar 57% de Venezuela sin conectividad. El régimen utiliza estos momentos para desinformar y generar zozobra. Transmitamos solo información verificada y de fuentes oficiales. En este momento, por lo menos 17 estados afectados por el nuevo apagón. Es la información que manejan desde la Asamblea Nacional. Y esta nueva coyuntura coincide con la presencia en Venezuela de una misión militar rusa que llegó el fin de semana a través del aeropuerto de Maiquetía. Al respecto, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo informó que comunicó a su par ruso que la región no se quedará de brazos cruzados mientras Rusia exacerba tensiones en Venezuela. De hecho, un portavoz del Departamento de Estado aseguró hace algunos minutos que Estados Unidos condena el despliegue de aviones y personal militar ruso en Caracas. Dice que es una escalada temeraria de la situación. Como es natural, lo comentaremos ampliamente durante la tarde de hoy. La pregunta que nos hacemos es, ¿será que, y esto lo decimos a título personal, Vladimir Putin busca su particular crisis de los misiles utilizando Venezuela para desafiar a Estados Unidos, y hasta dónde es capaz de llegar la región para hacer frente a esta situación? Insistimos, a las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. Voy a recordar que la Asamblea Nacional es la única institución que puede autorizar la presencia de misiones de militares extranjeros en nuestro país. Es una información, por cierto, que destaca el secretario general Luis Almagro de la OEA en un comunicado sobre esta situación. El secretario general rechazó la reciente incursión militar rusa en territorio venezolano, la cual no contó con la autorización de la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución de Venezuela, y lo cual se hizo en apoyo de un gobierno declarado ilegítimo. Insistimos, lo comentaremos. Un dato: el presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, informó sobre el traslado a tribunales de Roberto Marrero, jefe de su despacho. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado, el ingeniero José Aguilar. Es consultor internacional en energía y riesgo, conoce perfectamente el sistema eléctrico venezolano. Ingeniero, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Cariñoso saludo a usted y a toda la audiencia. Un gusto conversar con usted. Le pediría una primera reacción de su parte sobre lo que ha ocurrido hoy. Comentábamos al inicio que 18 días después del peor apagón que ha sufrido Venezuela en su historia moderna, no hay una versión oficial, o al menos pruebas que sustenten esto de un supuesto ciberataque. Y hoy nos vuelven a hablar de un ataque al centro de transmisión de Guri para explicar lo que ha ocurrido hoy en más de 10 estados del país. ¿Lo escuchamos? Bueno, la verdadera causa gatillante de todos estos eventos son secretos de Estado, dada la opacidad que caracteriza a las autoridades del país, y en especial a los que mal dirigen el sistema eléctrico venezolano.
Yo puedo descartar sin ninguna reserva de que estas explicaciones que da el oficialismo sobre ataques cibernéticos o externos desde otro país, etcétera, en Guri, o donde ellos tengan a bien decir, no tienen respaldo o sustento técnico, porque ellos al final del día no muestran las pruebas, no muestran la bitácora de todos los acontecimientos, y estoy seguro que en el momento que salgan a la luz pública, la nación venezolana se enterará, y espero no muy tarde, de qué fue ese evento gatillante, tanto el 7 de marzo como hoy, 25 de marzo, que le ha dado el empujoncito para que el sistema eléctrico nacional interconectado de Venezuela se caiga como una casa de naipes. Ahora bien, concretamente en el evento de hoy, no tenemos a diferencia del 7 de marzo, no tenemos un blackout total nacional. Tenemos una amplia afectación, por lo menos partes de 16 a 18 estados. Todavía hay algunos que no se han reportado porque usted sabe que cuando estos eventos ocurren, colapsan las plataformas de comunicaciones, pero ya eso estará, lo sabremos en las próximas horas. Este evento de hoy es simple y llanamente porque tenemos un gran desbalance en todo el sistema interconectado. Prácticamente la proporción correcta de carga que debe existir entre la región Guayana y el resto de Venezuela al cruzar el río Orinoco es 20% Guayana y 80% del oriente, centro, la capital hasta Colombia, pues los llanos, los Andes, Zulia, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Que en vez de estar en un 80% fuera de Guayana y 20% de Guayana, con 5% en Guayana, 95% en el resto del país fuera del estado Bolívar, y eso trae como consecuencia que se empuja muy por encima de los máximos valores permisibles de operación segura el sistema de transmisión para tratar de hacer llegar algo de energía a todos los confines de la geografía nacional. ¿Y por qué se hace eso? Porque tenemos nosotros la ausencia de suficientes megavatios termoeléctricos, los más costosos del mundo, en condición disponible y confiable en el oriente, en el centro, en Falcón, es decir, en toda la geografía nacional fuera del estado Bolívar. Esto implica que este evento de hoy también está relacionado al evento del 7 de marzo, pero no al primer evento del apagón, sino a los daños que han existido o que se le ocasionaron a todo el sistema interconectado en sus estaciones de transmisión, de distribución y plantas de generación. En estos instantes, mis cálculos preliminares de modelación implican que entre unos 600 a 800 megavatios termoeléctricos fuera de la región Guayana se encuentran con serias dificultades a consecuencia de las 3 réplicas. Todos debemos recordar que hubieron 3 grandes intentos que resultaron en grandes apagones, que volaron muchos transformadores, en la geografía nacional, pero da la impresión de que también han afectado electromecánicamente a algunas de nuestras unidades y por lo tanto el cuadro de insuficiencia termoeléctrica, de generación termoeléctrica se ha afectado para el país. Y esto, lo que es crítico en este momento ahora, más allá de todas las explicaciones que nos darán las autoridades nacionales, es que los despachadores del Centro Nacional de Despacho de Carga, por favor, les hago una apelación a que operen de la manera más pausada y segura, a objeto de no inducirle mayores daños a una ya debilitada infraestructura, producto de las actividades de recuperación en el evento del 7 de marzo. Esa sería más o menos
la mejor explicación que yo le puedo dar, y concluyo o remacho mi declaración con lo siguiente. Nosotros tenemos en la red interconectada alrededor de unos 7 centros de áreas operativas. Lo normal no es aceptable. Yo no quiero violaciones en ninguna de ellas, pero yo no puedo operar con más de una violación de una de esas áreas. Y si yo estoy de esas 7 áreas violando 6 de las áreas, entonces cualquier fallita, cualquier estornudo, me ocurriría pues un apagón de amplio espectro. Hoy no fue totalmente un apagón nacional, como le indiqué, porque todo apunta a que fue en el sector que está entre San Jerónimo, La Horqueta o Horqueta en el estado Aragua. San Jerónimo está en el estado Guárico, y La Arenosa. Y si allí falla eso, pues entonces está el rechazo de carga que nos afecta muchos estados o parte de grandes estados en Venezuela. Justo quería preguntarle, ingeniero, dos cosas. En principio, entendemos que usted atribuye lo ocurrido hoy probablemente al apagón del pasado 7 de marzo. Quisiera reiterar esto o aclararlo. Al menos eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el portal Hispano Post, citando fuentes de Corpoelec, informa justamente que la falla que produjo este apagón, el de hoy, ocurrió en San Jerónimo, La Horqueta, La Arenosa, afectando Guárico, Carabobo y Aragua, como usted comentaba. El resto del país sufre por sobrecarga del resto de las subestaciones. Al menos es la explicación que ha publicado Hispano Post. Quisiera su comentario sobre estos dos temas. Bueno, la mayoría de los grandes apagones que ha tenido Venezuela ocurren por problemas en esa especie de triángulo, que yo lo he bautizado en algunas otras declaraciones como el triángulo eléctrico de las Bermudas del Sistema Eléctrico Nacional. Y es posible que haya estado en una de esas tramos de ese triángulo. La línea más peligrosa aquí sería la más larga, que es San Jerónimo, La Arenosa. Pero independientemente, cualquiera de esas líneas, es tal el rechazo de carga que nos causaría que con un sistema que está siendo violado en todos sus criterios, pues es como que nos agarraron fuera de base. Ahora, ¿cuál fue el evento en la secuencia de todo lo que ocurre que le dio ese empujoncito para que todo se cayera o colapsara? Pues eso es realmente lo que por ahora o por un tiempo a lo mejor no se sabrá, dada la opacidad con que nosotros estamos. Pero reitero que por haber ocurrido en ese triángulo y no antes hacia el estado Bolívar, es que todavía tenemos electricidad en el estado Bolívar, porque si no estaríamos hablando de un apagón nacional nuevamente. Y en cuanto a que la gente dice, bueno, ocurrió un apagón, es noticioso. Obviamente el que nos ocurrió el 7 de marzo fue el peor de nuestra historia, en pérdidas económicas, en vidas humanas, y otros daños pues difíciles de resarcir. Pero lo que es importante aquí tener claro es que el problema de los daños, el vapuleo que llevó el sistema eléctrico nacional en su infraestructura, viene en la fase de recuperación, cuando ellos aparentemente, por las razones que fueran, no pudieron recuperar ordenadamente y seguramente el sistema, ocasionándole 3 grandes sismos eléctricos, es la explicación que yo le doy, y eso nos dañaron transformadores, equipos en subestaciones a lo largo de la geografía nacional. Eso lo veíamos durante esos días de ese oscuro fin de semana que siguió al 7 de marzo. Y yo le estoy diciendo a usted que mis evaluaciones de la generación, las plantas que nos dan la energía eléctrica, las plantas en este caso, las que más necesitamos en estos momentos, que son las termoeléctricas, tengo un estimado en que no veo desde hace días
en mis cálculos o cómo se comporta el sistema, que hay como entre 600 a 800 megavatios que están ausentes, y eso puede haber sido porque a raíz de esos 3 intentos, cuando esas plantas intentaban arrancar y se volvían a caer todo el sistema y ellas se tenían que volver a paralizar, a lo mejor algo salió mal con sus sistemas de falla segura en esas plantas, y ahora tenemos daños que se nos ocultan, como se nos oculta la información veraz, oportuna del sector eléctrico nacional desde el 17 de noviembre del año 2010. Entonces, ahora, ingeniero, con relación a Caracas, siempre hemos hablado de este tema del área metropolitana, que se supone es una zona que está o estaba protegida en otro momento, que contaba con plantas que se activaban frente a un evento de esta naturaleza. Hoy la situación ha sido tan grave que han cerrado de inmediato las operaciones del metro de Caracas. Quisiera su comentario con relación a este tema. Bueno, mire, la ciudad de capital, el mejor respaldo que tiene es el Guri, ¿ok? Y el apagón, según me están indicando por la hora de la ocurrencia, era muy cercana a la hora de máxima demanda diaria de la región capital. Una de las cosas que está haciendo indebidamente las autoridades nacionales es que ellos están ejecutando una especie de apartheid eléctrico para suplir a como sea la región capital. Eso se hace por otra línea de 765, ese respaldo del que yo le estoy hablando, que se transita entre la subestación San Jerónimo B y la subestación sur o MZ, es una subestación de 765 ubicada en el estado Miranda. Y ese es el respaldo de Caracas, pero la generación de Caracas es muy tenue. Las plantas Derwick, muy sonado caso que popularmente se conoce como los bolichicos, las pocas que nos quedaban antes del evento del 7 de marzo, es mi entender que casi la mayoría de ellas ahora ya está fuera de servicio, y eso pues complica la recuperación de la región capital. También tenemos una planta para arranque negro, Black Spark, que está en la planta José María España, o conocida anteriormente como Oscar Machado Zuluaga, que esa planta está, una de esas unidades, para esos efectos también se encuentra fuera de servicio por falta de repuesto, falta de mantenimiento. Entonces, el mensaje esencial es lo siguiente, que tenemos falla en los megavatios más costosos del mundo de naturaleza termoeléctrica, y que el Guri y el Bajo Caroní, con Caruachi, con Macagua y esa fabulosa red troncal de transmisión, jamás fueron diseñados para echarse todo el país a cuestas, y en estos instantes eso pareciera ser lo que se está tratando de hacer. Y yo creo que estos apagones van a seguir ocurriendo, y sobre todo porque en estos instantes, María Alejandra y los radioescuchas que nos honran con la sintonía, nosotros vamos hacia el periodo de mayor demanda en el año, que estará aconteciendo en los próximos 35 días. Y si no logran repararnos más megavatios termoeléctricos, entonces seguiremos disparando el sistema, teniendo grandes apagones. Y si ellos, bajo la presión en que se encuentran, se apresuran o no usan los procedimientos correctos en las recuperaciones, seguirán metiendo a toda la nación en un barranco cada vez más profundo, del cual escalar de él para un sentido de seminormalidad será cada vez más difícil. Esa es mi apreciación general. Y a propósito de esto, tengo que informarle que tenemos un gravísimo problema que no creo que tarde más de la semana que viene en manifestarse, y es con la región de los Andes. En el año 2018
se nos habló de una sequía en el embalse Camburito Caparo que sirve a la planta de La Vueltosa. Bueno, el ministro operó esa unidad, una de ellas, de las dos que están allí, por debajo de la cota 290, que es la cota mínima de operación, y le incurrió en algunos daños electromecánicos en una de esas unidades. En estos instantes, en el año 2018, disculpen, no hubo realmente una sequía, fue uno de los años que más ha llovido en toda Venezuela. Pero en este año, aparentemente, el verano está bastante fuerte y la única unidad que nos queda en La Vueltosa está siendo operada o sobreexigida, y ya el embalse estaría llegando nuevamente a su cota mínima de operación, porque esas plantas de los Andes jamás fueron diseñadas con sus embalses más pequeños para estar operando como, digamos, se operaría el Guri y todas las represas de Guayana. Por lo tanto, la primera semana de abril, si siguen abusando de la única unidad que nos queda en La Vueltosa, la región andina y por ende toda el área de la cola de sistema que ahora nos incluye el estado Zulia, va a estar sumamente mal. En Maracaibo, de 3.050 megavatios que tenemos instalados, para los cuales se han dedicado en esta era de la revolución cerca de 9.000 millones de dólares, apenas gravitamos entre 40 a 100 megavatios. Eso es la energía que nosotros teníamos en la ciudad de Maracaibo, las demandas que nosotros teníamos en Maracaibo a mediados de los años 60. Y cuando yo comencé el programa le hablé del desbalance principal. 5% de la carga nacional está ahora en Guayana cuando debería ser el 20%. Esa es la consecuencia de todo el apagose de, digamos, las empresas básicas del Estado, la crisis económica, y eso coloca a la región Guayana, que está siendo continuadamente racionada las 24 horas del día desde el 25 de diciembre del año 2009, el apagón más largo, o el racionamiento, disculpen, más largo del mundo. La demanda de Guayana hoy está cerca de los 500 megavatios. Esa es la carga que tenía la región Guayana en el año 1974 aproximadamente. Es decir, en Guayana, Venezuela ha retrocedido 45 años. Ingeniero, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. José Aguilar es consultor internacional en generación y riesgo, de energía, generación y riesgo, conoce perfectamente el sistema eléctrico venezolano, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido nuevamente el día de hoy, y otra vez el equipo que acompaña a Nicolás Maduro lo atribuye a un supuesto ataque sin presentar ninguna prueba de ello. Antes de hacer la pausa previa publicidad, compartimos servicio público a quien pueda colaborar para la paciente oncológica Mayeli Santana, es tía de la colega Bárbara Bello. Se necesita con urgencia el donativo de morfina 10 miligramos, ketoprofeno de 100 miligramos, diclofenac, dipirona 600 miligramos y dexametasona 8 miligramos. Quien pueda donar o ayudar puede contactar a Jorge Rondón en los siguientes teléfonos: 0416-411-3907 y 0414-531-4734. Hacemos una pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más.
Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y la verdad es que la situación en el estado Zulia yo les diría que es absolutamente crítica. Desde el apagón del 7 de marzo, vimos imágenes dolorosas, el ataque a centros comerciales, la gente en la calle producto del calor, sin servicio eléctrico, sin hablar de las denuncias sobre lo que estaba ocurriendo en centros asistenciales por falta de luz. Y esta situación lamentablemente no se ha resuelto hasta el día de hoy. Nos trasladamos a esta entidad. Lenín Danieri, periodista de medios de comunicación nacionales e internacionales, recibe nuestra llamada. Como siempre, Lenín, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, saludos, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, como decía, aún no hay luz en algunas zonas, no hay electricidad justo en este instante, y eso, por supuesto, colapsa la red de servicios públicos, en especial el agua potable. Estoy saliendo justo de una zona donde están tomando los vecinos, tienen que caminar hasta 3 kilómetros hasta un tubo donde está saliendo realmente poca agua, y de allí están tomando agua que no es nada potable para llevarla a sus casas. En verdad, es toda una situación, es todo un problema, es una calamidad la que estamos viviendo, porque también aunado a todo esto, con el apagón, falla la red de servicios y no puedes pagar a través del sistema de banca electrónica. O sea, no tienes dinero en efectivo y no tienes cómo pagar, eso representa ser un problema adicional, ¿no? Pero en verdad es preocupante porque esto no se le ve solución. Aquí, de hecho, después del apagón general, tarda en llegar la normalidad acá en el occidente del país, tomando en cuenta todo lo que les comenté. Los apagones siguen, las fallas de los servicios públicos continúan. En verdad, es un problema muy grave que estamos pasando. Ahora, Lenín, veíamos un reportaje que tú publicabas en tus redes sociales y nos da la impresión que el impacto más duro lo han tenido que sufrir las poblaciones más vulnerables. Hablo de los pacientes, adultos mayores, incluso los más pequeñitos. Quisiera tu comentario y la información que puedas compartir con nosotros sobre este tema. Sí, los pacientes crónicos son los que llevan la peor parte en todo esto, porque a muchos de ellos se les dañan electrodomésticos y no pueden, por lo menos, estar tranquilos durante el tiempo de enfermedad. Lamentablemente, el reportaje que tomé como referencia, la persona que tomé como referencia, se llama Joan, lamentablemente murió esta mañana. La enfermedad, por supuesto, le arrebató la vida, pero también el apagón dañó su sistema de aire acondicionado, prácticamente insoportable. De verdad, yo lo considero que fue una tortura para él tener que pasar tanto tiempo sin electricidad, tener a disposición por lo menos un ventilador, ya que el ventilador que usaba era pesado, ¿verdad? Y como él, hay muchos Joan que justo en este instante pasan las peores calamidades, las peores penurias, teniendo que soportar una enfermedad crónica o algún tipo de enfermedad grave, bajo las peores condiciones, sin electricidad, sin agua fría, sin ni siquiera en muchos casos poderse comunicar, poder hablar con algún ser querido para por lo menos comentar en la calamidad en la que se está, ¿verdad? Es preocupante porque lo que más inquieta es que todo esto genera unos niveles de estrés sumamente altos, que
no hay estadística oficial justo en este instante, porque usted sabe que en el país no hay estadística de absolutamente nada, pero estoy seguro de que esto genera unos cuadros terribles de depresión y ya muchos podemos, ya ustedes saben lo que desencadena precisamente la depresión. Entonces, es realmente preocupante, ¿verdad?, lo que estamos viviendo. Lenín, existen datos... existen datos extraoficiales sobre el número de víctimas, al menos en centros asistenciales, es decir, Médicos por la Salud, luego del apagón, el peor que ha sufrido nuestro país en su historia moderna. El pasado 7 de marzo hablaba de 20 víctimas en centros asistenciales. Ecodevida hablaba de más de 20 pacientes dializados que perdieron la vida producto de la falta de energía. ¿En el Zulia se maneja algún dato, aunque sea extraoficial, sobre este tema? Bueno, yo estuve hablando con los del Centro de Diálisis de Occidente, CDO, y ese es solo uno de los 6 centros de diálisis que hay acá en el occidente del país. En Maracaibo, perdón, no en el occidente, en Maracaibo, uno de 6. Y en ese centro, en lo que va de año, han muerto 50 personas a consecuencia de los apagones, la falta de agua, la falta de insumos. Muchas veces cuando no había agua, no había luz, o cuando había luz, no había insumos, y así sucesivamente. Siempre faltaba algo. Y eso ocasionó que precisamente muchas de estas personas, lamentablemente, ya no estén en este plano. Y ni hablar de los pacientes crónicos que están en unidades de cuidados intensivos, centros de salud que no tienen sistemas alternos de energía. De hecho, en Machiques hace poco hubo una acción de 52 horas, escúchese bien, 52 horas, la alcaldesa no apareció por ningún lado y los sectores comerciales e industriales empezaron a buscar plantas eléctricas para llevarlas al hospital de Machiques para poder salvar la vida de quienes estaban allí. O sea, es un total desinterés de las autoridades, porque te lo tengo que decir con toda confianza y con que me queda por dentro. Autoridades nacionales, regionales y municipales, en ellos existe un completo desinterés en lo que está sucediendo justo en este instante. No hay un plan de distribución de agua a través de camiones cisternas. No hay un plan de atención a las comunidades en caso de apagones. No hay un plan de absolutamente nada en lo que se refiere a atención a las comunidades. Eso es lo que más preocupa. Pero además, Lenín, hemos escuchado las explicaciones más estrambóticas, si me permites la expresión, hablando de supuestas tuercas o incluso papagayos para justificar lo que está ocurriendo en el estado Zulia. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema, porque hace algunos minutos el ingeniero José Aguilar expresaba especial preocupación por esta zona del país, que comprende el estado Zulia, que comprende los Andes en Venezuela. Te escuchamos. De hecho, yo he hablado con José Aguilar, él es muy conocedor de esta área, del área energética y sobre todo aquí, del área del Zulia. Él sabe muy bien que Termozulia no está en la generación que debería. De hecho, el apagón general demostró que Termozulia estaba en cero y demostró también la enorme capacidad de mentir que tiene el gobernador, porque él decía que se apareció a principios de año con un enorme generador diciendo que se iba a ser conectado a Termozulia y que iba a generar no sé qué tantos megavatios. Y el tiempo, cuando ocurre el apagón, se evidenció que era totalmente falso, porque no se energizó, pero nada de Maracaibo. Termozulia, en teoría, tenía la capacidad para generar 800 megavatios, y eso podría, entre 350 y 400 megavatios, y eso podría, en teoría, energizar y rotar por circuitos el área metropolitana de Maracaibo, y eso no sucedió. Entonces, eso demuestra que es mentira. Al igual que es mentira que dijeron que supuestamente había unos papagayos, que la gente estaba volando sus papagayos y con eso saboteaban las subestaciones, también con lo de la tuerca. Mira, en la poca seriedad de las autoridades al momento de dar declaraciones con algo tan serio y tan delicado que es el tema eléctrico y que ha ocasionado muertes, no es jamás que una enorme indignación y preocupación, porque simplemente no les importa lo que está ocurriendo, les importa lo más mínimo lo que está pasando, las consecuencias de estos apagones, lo que está ocurriendo y que precisamente puede ocasionar personas fallecidas, podría ocasionar más muertes, ya que muchos hospitales no tienen sistemas alternos de energía, no hay escasean los combustibles para las plantas eléctricas y bueno, y para de contar. O sea, me parece poco serio, en realidad, que una autoridad
de esa envergadura, como a un gobernador o un alcalde que mintió, que dijo que supuestamente había un circuito de camiones cisternas atendiendo a las comunidades, y es mentira. Yo he visto el primer camión cisterna en una comunidad que reparta aguacate. Voy pasando por la circunvalación número 1 y los vecinos están cerrando porque no tienen agua. Entonces es embuste. Pero entonces, ¿hasta cuándo mentirle a la población venezolana y no asumir la responsabilidad del verdadero problema en el que estamos, por el amor a Cristo? Lenín Danieri, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, cuídate mucho. Recibe un abrazo de nuestra parte, expresando cuál es la situación, compartiendo información cierta de lo que está ocurriendo en el estado Zulia. Allí los termómetros llegan a marcar 40 grados en medio de una gran humedad con el impacto que esto tiene, y la verdad las imágenes que hemos visto, sobre todo estos trabajos que ha publicado en sus redes sociales Lenín Danieri, preocupan y mucho, sobre todo en caso de las poblaciones más vulnerables, los enfermos con patologías graves, crónicas, los adultos mayores y los más pequeños. Hasta ahora, antes de hacer la pausa por la publicidad, al regreso hablamos ampliamente, insistimos sobre lo que ha ocurrido con la llegada a nuestro país de este contingente, esta misión. Se habla de hasta 100 efectivos militares rusos. Estados Unidos ha condenado más temprano el despliegue de aviones y personal militar ruso en Caracas y dijo que se trata de una escalada temeraria de la situación. Al regreso de la pausa hablamos ampliamente acerca de este tema. El secretario de Estado norteamericano pidió a Rusia cesar el comportamiento poco constructivo con relación a nuestro país. Ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. EPA, envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá, y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos a Arnoldo Gabaldón y su lucha contra el paludismo. En 1961, Venezuela logró un triunfo en el área de la salud pública. Un dictamen de la Organización Mundial de la Salud declaraba a Venezuela como el primer país de la región en erradicar el paludismo de su territorio. Arnoldo Gabaldón, médico trujillano, parasitólogo y epidemiólogo, fue el protagonista de esta maravillosa hazaña. El paludismo o malaria, infección parasitaria transmitida por la picada de un mosquito, había diezmado por tantos años a la población venezolana
que era el responsable de la tasa negativa que caracterizó el crecimiento del país a principios del siglo XX. Gabaldón observó en estudios realizados por más de 20 años que la intensidad del paludismo era proporcional al número de picadas del mosquito dentro de la casa. La clave estaba entonces en disminuir las poblaciones del insecto para así disminuir la tasa reproductiva de la enfermedad, algo que se logró con el rociamiento periódico con DDT, la mejora de la vivienda y el manejo de las aguas usadas como criaderos naturales del mosquito. El principio del control del paludismo aún sigue vigente mientras los países progresan con nuevas tecnologías hacia su definitiva eliminación. Por contraste, esta enfermedad avanza nuevamente por todo el territorio venezolano ante la mirada indiferente del Estado. Ante la ausencia de políticas efectivas de salud, urge rescatar los valores éticos que acompañaron y guiaron al doctor Antonio Gabaldón, científico, educador, pero ante todo, ciudadano ejemplar en su lucha exitosa contra el paludismo en Venezuela. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, hasta ahora hablamos ampliamente acerca de la llegada de estos aviones rusos, esta misión de militares rusos a nuestro país para cumplir con supuestos contratos militares. Al menos esa fue la información oficial que se ha dado a través de la embajada rusa en Venezuela. La reacción de los Estados Unidos ha sido absolutamente clara. Lo comentábamos, un portavoz del Departamento de Estado más temprano advertía que el gobierno norteamericano condena el despliegue de aviones y personal militar ruso en Caracas y dice que es una escalada temeraria de la situación. Para hablar acerca del alcance de lo que está ocurriendo, saludamos en la línea telefónica a Rocío San Miguel, presidenta del Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. A ustedes muchas gracias por la entrevista. Pues le pediría una primera valoración de su parte acerca de este tema. No sé si es posible comparar lo que está ocurriendo hoy en nuestro país con lo que fue la tensión provocada por la crisis de los misiles en Cuba del 62, pero francamente preocupa y mucho. Quisiera su opinión, la escuchamos. Sí, María Alejandra. La situación obviamente genera un clima de tensión geopolítica entre los intereses rusos y los intereses norteamericanos en el hemisferio occidental. Lógicamente, Estados Unidos considera una injerencia indebida esta presencia rusa en la cantidad de militares desplegados en territorio venezolano, un centenar hasta ahora comprobable y reconocido por Rusia, y la visita de 2 aviones de transporte, un Antonov y un Ilyushin, para este transporte de personal. Compararlo con la crisis de los misiles cubanos de 1962, creo a mi modo de ver desproporcionado. La crisis entonces involucraba armas de destrucción masiva, arsenal nuclear, y este no es el caso de Venezuela. Ahora, en mi opinión, lo que tenemos es un juego estratégico de posiciones y de símbolos en el que Venezuela se encuentra como elemento de discordia. Es decir, se están moviendo los discursos, se están moviendo los símbolos y los elementos de poder, y por supuesto Maduro aprovecha la circunstancia. Ahora, limpiando ese panorama, es importante entrar como venezolanos en el alcance de esta información.
Y allí es importante destacar lo siguiente, María Alejandra. La cooperación técnico-militar rusa que se inicia en el año 2005 ha sido, digamos que, poco satisfactoria, poco ventajosa en los términos de confiabilidad para Venezuela. Ha sido nuestro principal vendedor de armas en los últimos 15 años. Todo el sistema de aviones de combate, Sukhoi, casi un centenar de helicópteros multipropósitos y de diversa naturaleza adquirido en Rusia, casi un centenar de tanques, parte del sistema de defensa antiaérea ha sido adquirido a ese país, pero este país no ha honrado oportunamente desde el 2005 hasta la fecha los contratos realizados. De manera que allí hay la primera observación. Decir que los rusos van a dar la cara por Maduro, decir que se van a involucrar en un conflicto, creo que es una brecha muy alta, un listón muy alto para afirmarlo de esa manera. Que hay que darle seguimiento al tema, sin lugar a duda. Que este viaje puede obedecer a otros elementos, como por ejemplo el de introducir mercenarios en el país, podría ser una aspiración rusa que ya ha demostrado tener mercenarios en países en los que tiene intereses estratégicos como Siria, Sudán y otros espacios asiáticos cercanos a su área de influencia. Ahora, ¿qué podemos esperar de la comunidad internacional? ¿Qué respuesta con relación a este tema y esta situación? Porque ocurren momentos en los cuales la Asamblea Nacional se debate entre esto de aplicar o no el artículo 187, que habla de permitir, autorizar misiones extranjeras en nuestro país. Da la impresión que es una respuesta a esa situación, incluso, bueno, la atención internacional y el interés de los Estados Unidos, pero en su opinión, ¿qué podemos esperar? Sí, obviamente Maduro se está escudando en el concepto de cooperación técnica militar que en el pasado ha existido en Venezuela. Es decir, cuando Venezuela mantenía lazos con los Estados Unidos, era frecuente la visita de contingentes militares para hacer operaciones conjuntas. Y Maduro se excusa en ese concepto, cooperación técnico-militar, para no confundirlo con presencia de tropas extranjeras, que es un concepto mucho más denso y mucho, digamos, comprometedor, mucho más comprometedor. Ahora, que no quede la menor duda que si la Asamblea Nacional autoriza el 187-11, será utilizado también por Maduro. Es decir, que no se entienda que esta autorización va a tener nombre y apellido, será utilizado por Maduro. De ahí yo creo que, intuyo el cuidado con el que la Asamblea Nacional está caminando estos puentes en términos de la presencia de tropas militares extranjeras en territorio nacional. Ahora hemos escuchado el análisis según el cual en Venezuela desde hace bastante tiempo hay una intervención extranjera que tiene que ver con la presencia de ciudadanos cubanos, sobre todo en la Fuerza Armada Nacional. De esto hemos hablado con usted en otras oportunidades. A esto habría que sumar ahora este contingente militar ruso. De hecho, quedó en evidencia, al menos a la luz de un testimonio de quien se definió como custodio de la DGCIN en la Organización de Estados Americanos. Él habló de las torturas y del entrenamiento que en teoría recibió de efectivos militares cubanos para tal fin. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y hasta dónde llega la influencia, la penetración de estos países como Cuba y Rusia en nuestro país, sobre todo en la Fuerza Armada Nacional. Sí, digamos, el alcance y el conocimiento de lo que puede significar la presencia de estas tropas no se tiene con exactitud, porque el gobierno no transparenta la información, y eso es grave, eso es lo grave, y ahí es donde caben todas las especulaciones posibles, que si van a ir a Bavary, que si van es decir, al Sombrero, donde se encuentra todo el sistema antiaéreo de Venezuela, lo cual sería ilógico, porque para eso aterrizarían los aviones en esa base militar, y entonces comienzan las especulaciones lógicas. En un país tiene que informarse qué hacen los militares extranjeros, y esto no ha ocurrido nunca con respecto a los cubanos presentes en el país. Es decir, ha habido una penetración continua desde entrado el año 2000, 2002, por la vía de los cubanos entrenadores, médicos, etcétera, que son fórmulas encubiertas como las que existieron en el pasado en Angola, de funcionarios que son combatientes y que son entendidos de esa manera por Cuba y enviados al exterior.
sin duda son intervenciones impúdicas, groseras, peligrosas, que atentan contra la integridad y la soberanía nacional. Pero estar atentos, es decir, no caer en el juego del posicionamiento político que obviamente está en marcha, que está siendo utilizable por todos los factores de poder para darle seguimiento puntual. Número 1, rechazar este tipo de intervenciones, y yo diría muy atentos a lo que puede ser la presencia de mercenarios en el territorio nacional, que en concreto me preocupa muchísimo más que los términos y alcances de la cooperación técnico-militar. Porque hay que entender algo, María Alejandra, ¿qué pasará si hay un gobierno de transición? ¿Vamos a votar todos los sistemas de armas adquiridos en Rusia? Obviamente no. Algún tipo de entendimiento habrá que racionalizar con Rusia para mantener estos sistemas de armas que tienen un periodo de vida útil de unos 30, 40 años. Entonces, en estos hay que ser serios, es decir, consistentes, coherentes y actuar para quienes se asumen como alternativa real de poder en la posibilidad de mantener estos sistemas de armas cuando pueda ser posible una transición y un cambio de poder en Venezuela. ¿Nos da la impresión que usted no le da mayor importancia? ¿No cree que esto vaya a escalar las tensiones que ya existen en nuestro país y sobre todo de cara a la comunidad internacional? ¿Esa es su opinión? Creo que los venezolanos no tenemos que distraernos de los temas fundamentales que nos ocupan. Hay distractores permanentes que están siendo colocados en el escenario deliberadamente por Maduro. Uno de ellos, el tema de Cuba. Otro, las detenciones, las conversaciones telefónicas, los captures de los mensajes, como acaba de ocurrir en las declaraciones de Jorge Rodríguez, y creo que no debemos, distraernos, sin menoscabo, María Alejandra, de darle seguimiento a este tema de interés, es decir, atentos con la posibilidad de mercenarios y ser vigilantes de estas actuaciones, pero firmes en los temas que nos convocan. Una, la profundidad y el agravamiento de la crisis humanitaria en Venezuela. Es decir, estamos asistiendo a un escalón cada día más agravado de esta crisis, en términos sanitarios, en términos de alimentación, las violaciones graves a los derechos humanos, el propio impacto que los videos de las violaciones dentro de la DGCIN han generado. Yo creo que ese es el foco en el que debemos apuntar y sí, darle seguimiento al tema geopolítico, el de los intereses y la actuación de las grandes potencias como Estados Unidos y Rusia, pero creo que más enfocados nosotros, los ciudadanos de a pie, en nuestras realidades. Ahora acaba de ocurrir un apagón en 15 estados del país y mientras tanto una rueda de prensa en Miraflores que era ajena a todo lo que estaba ocurriendo en el país. A esta hora cientos de personas, miles de personas están viendo cómo regresan a su casa porque en el centro de Caracas no hay luz. Es decir, aquí hay cosas cotidianas que invaden y movilizan a la población y que son el motor de aquello que nos convoca para que en definitiva podamos aspirar de una manera real a una ruta de transición en Venezuela. Gracias, Rosa San Miguel, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Ella es presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, expresando opinión acerca de esta misión de militares rusos que está en nuestro país, que llegó el fin de semana y ha provocado la reacción de gobiernos como los Estados Unidos. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Simplemente comentar que el Metro de Caracas a las 2:57 de la tarde afirmaba o informaba sobre la activación de una ruta de contingencia con unidades de Metrobús para aquellos que nos preguntan acerca de este sistema de transporte público en Caracas, producto del apagón. Bueno, cerraron sus puertas un poco más temprano. No hay información cierta, más allá de lo que han dicho de un supuesto ataque a la línea de transmisión de Guri. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Ulitza Arcaya, en la producción Oriana Urbina y Gladys Mejías, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Nos dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM.